de la clase, ¿sí? Y empiezo a compartir, no sé, ya está. Empiezo a compartir, qué bueno que me hiciste ver esto. Sí, muy bien. Comentábamos que el primer modelo que vimos es el que llaman llave valor o también clave valor. Es un modelo muy sencillo, comentábamos, muy sencillo, donde la información está almacenada básicamente en una tabla. Y esa tabla en su forma más sencilla tiene dos columnas. Una que representa el valor de la llave o la llave, vamos a llamarle la llave, y otra columna que representa el valor, el objeto, el elemento asociado a esa llave, que le llaman aquí el value, ¿verdad? Tenemos dos columnas, el key y el value. Bien, en esta tabla yo puedo almacenar cualquier tipo de dato, lo que yo quiera. Por ejemplo, habíamos dicho que en la primera se almacena una imagen, en el primer renglón, en la segunda una página HTML, puede ser un audio, un video, etc. Y lo que hacemos es, mediante una llave, buscar dicho valor. Es decir, cada llave tiene asociado su valor. Entonces, la búsqueda es a través de la llave y se recupera su valor. Habíamos comentado que este tipo de sistemas pues van a utilizar funciones hash, ya las comentamos por ahí en una clase anterior. Habíamos visto que las funciones hash son rapidísimas, ¿por qué? Porque damos un valor, se le aplica una función hash y nos indica la posición donde se encuentra dicho valor. Entonces son súper rapidísimas este tipo de base de datos, son muy sencillas, son más utilizadas para fines de tener búsquedas o recuperación de elementos muy rápido, ¿sí? Como lo dice aquí en la filmina, las operaciones de lectura y de escritura tienen un desempeño altísimo, ¿verdad? Muy bien. Ok, esas son las bases de datos de clave valor. No, ya no vamos a entrar a detalle, ¿verdad? Simplemente rápido. Comentábamos que aquí el manejador más importante, el más representativo de este tipo de base de datos es el Dynamo, ¿verdad? Y vimos algunos otros, como el caso aquí de Voldemort, que están basados en Dynamo, ¿no? Y vimos por ahí, analizamos varios manejadores, o comentamos, más que analizamos, comentamos varios manejadores de clave valor. El otro tipo el otro tipo de base de datos no SQL es el que llaman orientado a columnas. Vamos a irnos ya al ejemplo, ¿verdad? En este tipo de base de datos orientadas a columnas, pues hay 4 elementos básicos. El elemento más básico es la columna. Déjenme activar mi pluma para que vaya pudiendo remarcar en la pantalla. Déjenme activar mi pluma. Muy bien. Entonces hay 4 elementos. El elemento más básico es la columna, ¿verdad? Vemos aquí la columna tiene un nombre y tiene un valor. Posteriormente esas columnas se pueden agrupar y formar una supercolumna. La supercolumna entonces agrupa varias columnas, pero las agrupa bajo un nombre, ¿verdad? Aquí tenemos indicado el nombre de la supercolumna. Cuando agrupamos varias columnas, únicamente varias columnas, ¿sí? Formamos lo que llaman una familia de columnas, ¿verdad? Una familia de columnas es un grupo de columnas. De manera semejante, cuando agrupamos varias supercolumnas, tenemos una familia de supercolumnas, ¿verdad? Muy bien.
cuando ya tenemos una familia de columnas o una familia de supercolumnas, ese conjunto se accede por una llave o una clave que le llamamos la clave de renglón o el row key. Muy bien. Un ejemplo, pues ya lo habíamos visto la clase pasada, simplemente para recordar, es este. Veíamos aquí una familia de supercolumnas, ¿verdad? Es una familia de supercolumnas porque tiene varias supercolumnas. Esta es una supercolumna, esta es otra supercolumna y también esta es otra supercolumna. La última es una supercolumna formada por una columna. Muy bien. Además, este conjunto de supercolumnas se acceden a través del valor de una llave, que le llamamos el row key, ¿verdad? En este caso, el valor del renglón, el valor de la llave del renglón, perdón, representa un artista que se llama Billy Bragg. Entonces, el nombre del artista representa la llave para acceder todo ese renglón, toda esa familia de supercolumnas. Una vez que hemos accedido, bueno, pues podemos acceder a cada supercolumna. Por ejemplo, esta supercolumna que se llama Personal Details, datos personales o detalles personales, está formada por dos columnas, ¿verdad? Por nacimiento y por nacionalidad. Entonces, queremos agrupar los datos personales en una supercolumna llamada Personal Details. Y esa supercolumna tiene dos atributos, fecha de nacimiento y nacionalidad. Pero hay otra supercolumna. La supercolumna que representa un disco. Y entonces aquí es un músico, ¿verdad? Es un cantante. Entonces aquí podríamos tener que cada disco de este artista estuviera representado por una supercolumna. El nombre de la supercolumna sería el nombre del disco, como en este caso. Y como la supercolumna tiene columnas, bueno, aquí es el año en que salió ese disco y el premio que ganó, ¿verdad? Muy bien, otra supercolumna para representar otro disco, pues es el que tenemos aquí, ¿verdad? Esta es otra supercolumna. Tiene por nombre Worker Playtime. Este nada más tiene una columna, que es el año en que salió ese disco. No ganó ningún premio, pues simplemente no se le pone o no queremos almacenar en la columna WAR y simplemente el año en que salió ese disco. Podría, por cada disco, tener asociado una supercolumna. Si hay otro disco, pudiéramos tener aquí otra supercolumna. Aquí el nombre del disco, ¿verdad? Ese sería el nombre de la supercolumna. Y a lo mejor ahora tres columnas. Habíamos dicho que pudiera ir aquí el año, voy a poner year, bueno, la Y de year. A lo mejor el premio que ganó, award, y el número de discos, N de number, el número de copias que vendió ese disco. Entonces, cada supercolumna puede tener los atributos que deseemos. Y entonces, si tiene 20 discos este Billy Bragg, podríamos, si representamos a cada disco por cada supercolumna, habría 20 supercolumnas. Para otro artista podríamos más o menos estructurar de la misma manera. Puede ser, o sea, aquí se vale que tengamos de chile, de dulce y de mole, ¿verdad? Como habíamos dicho. No están sujetas a una estructura rígida. Entonces, para otro artista podríamos tener, habíamos dicho a los Beatles, ¿verdad? A lo mejor una supercolumna para los datos personales de cada integrante del grupo, ¿verdad? Una supercolumna para los datos de John Lennon, otra supercolumna para los datos de Paul McCartney y así sucesivamente el resto de los integrantes, ¿verdad?
Y después una supercolumna para cada disco, ¿verdad? No sé, el álbum azul, el Sargento Pimienta, vaya, no sé cuántos discos tienen los Beatles, tiene como, bueno, haciendo, considerando las colecciones o los compendios, pues tienen como 100, yo creo. Pero bueno, en realidad ellos yo creo que habrán grabado como unos 15 o 10 discos, no sé cuántos. Muy bien. Entonces, de esa manera tendríamos una base de datos orientada a columnas, ¿sí? Vuelvo a repetir, cada renglón podría tener diferentes números de supercolumnas, diferentes nombres de supercolumnas. Cada supercolumna podría tener el número de columnas que quisiera y estructurarlos como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, son bases de datos semiestructuradas, ¿verdad? Habíamos dicho que este tipo de bases de datos son adecuadas para bases de datos semiestructuradas y las de clave valor para datos no estructurados, porque ahí podemos almacenar audio, video, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Para datos no estructurados en las clave valor. Muy bien, otro tipo de base de datos que comentamos la clase pasada, bueno, ya hay productos, ¿verdad? Nada más aquí rápido. Las de orientadas a columnas es Cassandra, el producto estrella, ya no vamos a comentar más. Y el otro tipo de base de datos no SQL, que comentan los teóricos, es los sistemas de base de datos orientados a documentos. Este tipo de base de datos son enfocados a datos semiestructurados. ¿Por qué? Porque este tipo de base de datos almacenan sus datos en un formato JSON o XML. Y ya ustedes investigaron, JSON pues tiene cierta estructura. Yo puedo almacenar mis datos en documentos y los documentos tener atributos. Y entonces como que ahí tengo cierta estructura, ¿verdad? Pero la versatilidad de esto es de que cada documento pudiera tener los atributos que quisiera, ¿verdad? Los que quiera. Y entonces en una base de datos, vamos a ver más adelante que le llaman una colección. No quiero hablar mucho de esto, vamos a verlo más adelante. En una base de datos podemos tener documentos, en una misma base de datos, vamos a ver esto, en una misma como tabla. En una tabla podemos tener varios documentos y cada documento tener pues diferentes atributos, los atributos que se desee tener un documento. Entonces podemos tener algo así en una tabla, un documento que haga referencia a profesor y otro documento que haga referencia a un alumno. Se puede, ¿verdad? No hay estructura. Y entonces el documento de referente a profesores va a tener atributos que hagan referencia a profesor y el de alumnos va a tener atributos que hagan referencia a alumnos. Entonces, igual aquí podemos tener de chile, de dulce y de mole, ¿verdad? No hay una estructura, no se rigen bajo una estructura, entonces en ese sentido son semiestructurados, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el manejador estrella aquí que representa o que es más utilizado bajo este tipo de base de datos orientadas a documentos? Pues MongoDB, ¿verdad? MongoDB es el manejador estrella, no únicamente para las bases de datos orientadas a documentos, en general para todas las bases de datos no SQL, el manejador estrella es MongoDB. Muy bien. Existen otros, ya no entraré a detalle. Y nos quedamos por aquí. Bueno, sí lo vimos, pero me gustaría aquí retomar la clase a partir de aquí. En las bases de datos orientadas a grafos. Este tipo de bases de datos representan a los datos en un grafo. Vimos esto, ¿verdad? Este es un grafo. Donde tenemos nodos que están enlazados, relacionados por arcos. Los arcos tienen una dirección, son las flechitas que vemos ahí. Y esos arcos representan semánticamente una relación entre los nodos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí este arco
friend of representa una relación de amistad, ¿verdad? Por ejemplo, ahí decimos Alicia es amigo de Bob. O Alice es amiga de Bob, ¿verdad? Y como la flecha está en ambos sentidos, esa relación de amistad se da en ambos sentidos. Bob es amiga de Alice. Y podemos representar varias relaciones entre los nodos, ¿verdad? Por ejemplo, en este par de nodos, entre James y Charlie, hemos establecido dos relaciones. Uno de amistad, pero también son colegas, trabajan en el mismo lugar, o inclusive en el mismo proyecto, o haciendo lo mismo, ¿verdad? Es mi colega. Muy bien. Por ejemplo, aquí, entre Zach y James, hay dos relaciones también. Una de amistad, pero también de jefe, ¿verdad? Aquí habíamos comentado que la línea, la doble flecha debería estar en un solo sentido. Eso es un error, que estén en ambos sentidos, porque pues decimos James es jefe de Zach y también Zach es jefe de James, ¿verdad? Eso no es recursivo, eso no tiene sentido, ¿verdad? En la vida real. Entonces debería estar en un sentido. Vamos a suponer que va el sentido hacia abajo, que este no está. Entonces diríamos James es jefe de Zach. Podríamos poner también, algunas veces se pone el nombre de la relación en el otro sentido. Entonces podríamos poner, aquí no está, pero en las bases de datos de grafos se puede poner, decir Zach es empleado o subordinado, más bien que empleado, subordinado de James. Entonces, en los dos sentidos se pone la relación. Muy bien, ya habíamos comentado esta relación media curiosa, media chistosona, ¿verdad? Zach ama a Harriet y a Ingrid. Claro, o sea, entre Harriet y Ingrid, pues no se gustan, ¿verdad? Porque pues son competencia entre ellas. Y podemos poner cualquier tipo de relación, ¿verdad? Entonces, las bases de datos orientadas a grafos tienen esa característica, ¿verdad? De tener nodos. Los nodos se relacionan a través de arcos que representan relaciones entre los nodos. Semánticamente, esta es una relación entre esos nodos. Y los arcos tienen un nombre, las relaciones tienen nombres asociados, ¿verdad? Para representar semánticamente qué representa esa relación entre dichos nodos. Y habíamos dicho que aquí es interesante porque entran los algoritmos de grafos aquí. La teoría de grafos, que se debe ver en estructura de datos, los algoritmos de teoría de grafos entran en juego. ¿Por qué? Porque al igual que una base de datos, esta base, como cualquier base de datos, esta base de datos se debe poder consultar. Y por ejemplo, a lo mejor preguntar, Alice, ¿tendrá alguna relación de amistad con James? Pues no la vemos, ¿verdad? No hay una relación directa, ¿verdad? Entonces es una consulta sencilla, pero podríamos decir, Alice y James tienen un amigo en común. Y veríamos que es Bob, ¿verdad? Entonces puede consultar esta base de datos, hacer consultas como a cualquier base de datos y entran los algoritmos de teoría de grafos, ¿verdad? Muy bien, en otro tipo de base de datos de grafos podríamos decir, bueno, yo quiero encontrar la ruta más corta para llegar de este nodo a este otro nodo, porque se puede llegar de un nodo inicial a uno final por varias rutas. Y entonces quiero encontrar la ruta más corta. En otro tipo de base, en otra aplicación, en otra
base de datos que podría representarse por grafos, por ejemplo, ciudades y distancias, podríamos representar eso, podríamos preguntar ese tipo de cosas. Imagínense que los nodos representan ciudades y los arcos representan las distancias. Entonces, quiero encontrar la ruta más corta para llegar de México a Monterrey, por decir algo. Quiero encontrar la ruta donde pase forzosamente por 5 ciudades. O quiero encontrar una ruta donde se recorra la mayor cantidad de kilómetros posibles, pero que recorra todas las ciudades. No sé si han oído hablar del problema del agente viajero. Ese es un programa muy interesante. El problema del agente viajero. Se trata de eso precisamente. Imagínense que un vendedor tiene que ir a ofrecer sus productos a todas las ciudades de un territorio y tiene que recorrer dichas ciudades en la menor distancia posible. Entonces, las ciudades están conectadas de diferente manera, por diferentes carreteras, ¿verdad? Entonces, tienen que encontrar la ruta más corta para visitar todas las ciudades. Y es un problema no sé si han oído hablar de los algoritmos polinomiales y no polinomiales. Los no polinomiales son los que no tienen un tiempo de ejecución lineal, sino es exponencial, es decir, a medida que aumentamos, en este caso, el número de ciudades, el tiempo de ejecución es exponencial, se dispara, es no polinomial. Y entonces los algoritmos que se conocen actualmente para ese problema pueden resolverlos en tiempos razonables, con 150 ciudades, con 160 ciudades, y ya más allá, pues el tiempo de ejecución se vuelve prácticamente infinito, ¿no? Entonces es un problema muy interesante. La teoría de grafos es súper interesante. Bueno, muy bien. Ese tipo de algoritmos se utilizan para este tipo de base de datos orientada a grafos. Muy bien. Déjenme ver si aquí hay algo más que comentar en la parte de abajo, no recuerdo. ¿Hay más? Bueno, muy bien, esta grafiquita. Bien, vamos a ver a los comentarios que decíamos aquí de orientado a grafos, que nos dice, los datos son almacenados en nodos interrelacionados unos con otros, ya lo vimos, ideales para aquellos contextos en los que las relaciones son fundamentales, redes sociales, ¿verdad? Habíamos dicho que esto es muy adecuado para redes sociales. Es muy probable que Facebook tenga este tipo de base de datos. TikTok, no sé tantas redes sociales que hay, ¿verdad? Pues no sé si TikTok es una red social. No lo utilizo, ¿verdad? Pondría que sí. Aplican algoritmos de búsqueda optimizados para grafos, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? O sea, aplican la teoría de grafos, la utilizan para ese tipo de base de datos. Bien, aquí nada más quisiera hacer un paréntesis, porque es importante esto como ustedes como computólogos, y voy a lanzar la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un árbol y un grafo? Sí, dígame. Alguien que me diga la diferencia entre un grafo o un árbol es la siguiente. ¿Alguien? ¿Sí me siguen escuchando? Sí, profe. Muy bien, ¿quién se avienta a decirme, o bueno, quién me ayuda a decirme la diferencia entre un árbol y un grafo? Dígame. ¿Cuál es la diferencia? Sin miedo, no pasa nada. Si no damos la respuesta correcta, no pasa nada. Sí, dígame, ¿no? Un árbol comienza desde un grafo principal, no sé, ¿verdad? A ver, ¿Que en el grafo hay nodos padres? ¿cómo?
Sí, dime, por ahí va, a ver. Digo que en el árbol hay jerarquía y con nodos padres. A ver, en un árbol, un nodo hijo tiene un solo papá. Nada más. Este es un árbol. Todo hijo tiene un solo papá. No hay manera de que el hijo pueda tener más de un papá. Cuando yo hago esto, eso ya no es un árbol, eso ya es un grafo. El hijo tiene más de un papá. Es más, aquí a lo mejor ya se pierde esa relación de padre-hijo, ¿verdad? Porque ya no sabemos quién es papá y quién es hijo. Pero en un árbol siempre hay relaciones de padre-hijo, ¿verdad? Entonces en un árbol se da que el hijo tiene un solo papá. Cuando ya permitimos que un nodo hijo se relacione con otro nodo, y en realidad ya se pierde esa relación de padre-hijo, ya es un grafo. ¿Sí? Entonces lo que está en rojo, considerando nada más lo rojo es un árbol, considerando el enlace azul, y eso ya es un grafo. ¿Por qué también hago esta referencia? Porque vean, JSON en general, bueno, en su forma más básica JSON es un árbol, es una jerarquía, almacena sus datos en un árbol. Sí hay manera de decirle o sea, es decir, un documento anida a otros documentos y ese documento anida a otros y así sucesivamente ahí se va formando una jerarquía. Yo creo que ustedes investigaron JSON y vieron que se pueden anidar, ¿verdad? Y los documentos. Y podemos tener el nivel de anidamiento que queramos. Y no sé, por ejemplo, decir algo, este sería como el nodo raíz. Y aquí tengo como dos nodos hijos. ¿Sí? Pero a su vez, por aquí puedo tener más, ¿verdad? Y ahí tener ya la jerarquía. Y no sé si quede claro. Entonces, JSON podríamos considerar un árbol. Por ahí hay alguna cosa en JSON que yo puedo hacer referencia a otro documento, pero no quiero tomarlo. Ahorita, en su forma más básica, JSON es un árbol. Entonces, vean, las bases de datos orientadas a documentos se basan en una estructura de árbol, mientras que las bases de datos orientadas a grafos, su nombre lo dice, se basan en una estructura de tipo grafo. Entonces, también esa es una diferencia interesante, importante, entre las bases de datos documentales, así también le llaman, a mí no me gusta decirle documentales, mejor, orientado a documentos. Las bases de datos orientadas a documentos utilizan internamente una estructura de tipo árbol, y las bases de datos orientadas a grafos internamente representan sus datos en un grafo, ¿verdad? Muy bien. Bien, bien, cierro el comentario, ¿verdad? Esto era con la finalidad de que también vayamos viendo diferencias estructurales entre una y otra. Bien, seguimos. Y propiamente nos quedamos aquí en esta grafiquita. En esta grafiquita veíamos dos ejes. El eje que le llaman de almacenamiento de grafos. Y el eje de procesamiento de grafos. Son dos ejes ortogonales, ¿verdad? Se van considerando uno y otro. Muy bien. Ahora, dependiendo de qué es lo que ofrezca el manejador orientado a documentos, considerando estos dos ejes, podríamos analizar qué tanto es el manejador orientado a grafos, qué tanto es 100% puro orientado a grafos. Vean, en este caso, este manejador se dice que es orientado a grafos, pero está en la esquina inferior izquierda y este
que también es orientado a grafos, está en la esquina superior derecha. Entonces, todos estos que estoy mostrando se dicen que son manejadores orientados a grafos, pero tienen diferente manera de cómo almacenan sus datos y cómo procesan sus datos. Muy bien, voy a empezar con este eje, el eje horizontal. Entonces, en este eje horizontal, conforme vayamos a la derecha, vayamos desplazando a la derecha, damos a entender que el manejador almacena sus datos en un grafo. Si estamos a la izquierda, quiere decir que no lo almacena o medio lo almacena. Mientras más a la derecha estemos, quiere decir que los datos están almacenados en un grafo. A ver, queda claro que un grafo yo lo puedo almacenar físicamente en la computadora, ya sea en memoria RAM o en disco. Yo puedo crear en memoria RAM, pues esto, no sé, tener un nodo, imagínense que ya estamos programando en Java, en C, bueno, en Java no hay apuntadores, pero, bueno, en Java sí hay apuntadores ahí, pero no quiero entrar a detalles, ¿verdad? Es cuestiones de cómo está hecho el lenguaje. Pero en C, ¿verdad? Puedo tener apuntadores y puedo crear un nodo. Entonces, el nodo internamente está en la memoria y tiene un apuntador, pues a otro nodo. Entonces, cuando yo digo que el manejador hacia la derecha sí almacena el grafo en la computadora físicamente, me estoy dando a entender que sí hay un grafo en la memoria RAM o también en el disco, no hay ningún problema. En cambio, cuando yo estoy a la izquierda, quiere decir que no lo almacena como grafo, lo almacena de otra manera, pero no almacena el grafo. Muy bien. De igual manera, cuando yo estoy en este eje, estoy dando a entender que el manejador me permite procesar a la base de datos como un grafo, consultarla como un grafo, aplicar los algoritmos que están asociados a grafos. Cuando tengo lo más arriba, quiere decir que sí procesa los datos como un grafo. Y entonces me voy a ir por la parte más sencilla, ¿verdad? Que es este. Este es un manejador, es el manejador de base de datos orientados a grafos más representativo en esta categoría. Neo4j. Neo4j, ¿verdad? En inglés Neo4j. Quiere decir que este manejador sí almacena sus datos en un grafo y sí los procesa como un grafo. Entonces es un manejador 100% puro orientado a grafos. Veamos este. Allegro Graph. Como yo estoy en la parte derecha del eje Graph Storage, quiere decir que sí los datos los almacena como un grafo, pero como estoy en la parte de abajo del eje vertical Graph Processing, quiere decir que en realidad no me permite procesarlo como un grafo. Lo almaceno como grafo, pero no me permite aplicar algoritmos de grafo. Utilizan algún otro lenguaje para poder accederlo, pero no aplican los algoritmos de grafos. Analicemos este caso. Y el Infinity Graph. También está el Titan, el Trinity de Microsoft, ¿verdad? Muy bien. Esos manejadores, ¿qué me están diciendo? Sus datos no lo almacenan en un grafo, quién sabe qué utilicen, pero me dan la idea de, no, perdón, no lo almacenan en un grafo, pero me permiten a esos datos procesarlos como si fueran un grafo, aplicar algoritmos de grafos. ¿Sí?
Muy bien, y en realidad no me queda muy claro qué representa porque me dice que ni los almacena como grafos, ni los procesa como grafos, pero está clasificado como una base de datos orientada a grafos, el FluxDB. Ahí sí no me queda muy claro, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. En los otros sí me queda muy claro qué es lo que tratan de representar. ¿Sí? El Neo4j almacena los datos en grafos y realmente los procesa como un grafos. Infinity Graph me dice, no se almacenan los datos en un grafo, pero me da la opción, me da una interfase para que si yo los procesara como grafos. Eso es interesante. El Infinity Graph y el Titan, o el Titán. Esos manejadores, vuelvo a repetir, me dan una interfase para que yo los procese como si fueran grafos, pero internamente no los almacena en grafos. Y el Allegro Graph, aquí me dice, se almacenan en grafos, pero no me da una interfaz para visualizarlos como grafos. A lo mejor me los muestra como tablas. No sé, ahí sería cosa de ver cómo es la interfaz Allegro DB, porque en realidad no me permite verlo ni manipularlo como grafo, pero está almacenado en un grafo, ¿verdad? Ahí sí también es un poquito confuso esa parte. Bien, dudas de esta gráfica. Sé que es un poquito a lo mejor confuso ahorita, pero si hay dudas voy a tratar de aclararlas. Dígame si hay dudas. No, profe, parece que no. Por el momento no, profe. Muy bien, muy bien. No sé, imagínense por esta parte. Yo tengo almacenado mis datos en objetos. Internamente están almacenados en objetos. Saben que cuando están almacenados en objetos, como no son tablas, no puedo utilizar SQL. Pero si los tengo almacenados con objetos, yo puedo crear una interfaz que me dé la idea de estar manejando tablas. Entonces aquí proceso como tablas mediante SQL, pero en realidad lo que tengo almacenados no son tablas, son objetos, ¿verdad? Entonces algo semejante a lo que acabo de decir sucede con este tipo de bases de datos. Muy bien. Bien, ya no voy a entrar más a detalle para no causar más confusión, simplemente fijarnos que en realidad el que vamos a utilizar si es 100% puro orientado a grafos. Hay otros, ¿verdad? Al lado de él está el OrientDB, el Affinity y el DEX, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar el que acabo de subrayar porque es el más utilizado, el que es más referenciado en este tipo de base de datos orientadas a grafos. Muy bien. Déjenme ver si hay algo más aquí. Bueno, aquí está hablando ya de los manejadores de Neo4j. Desarrollado por esta empresa bajo una licencia dual. Hay una versión de uso libre y otra comercial con soporte garantizado. Soporta consultas SparkQL. Bueno, el lenguaje que se va a utilizar es SparkQL. También es este lenguaje, luego se utiliza para consultas en la web. Sobre todo, bueno, cuando estamos viendo los modelos semánticos asociados en una web. No quiero entrar en mucho detalle tampoco, bueno, pero se utiliza SparkQL, ¿verdad? Fíjense, este manejador, qué curioso, dice que sí satisface la propiedad de ACID. Habíamos dicho que no SQL, las bases de datos no SQL no pretenden soportar ACID, sino Base, ¿verdad? Habíamos dicho que soportan Base, pero en el caso particular de este manejador sí soporta ACID, ¿sí? Muy bien, está escrito en Java. Ofrece una interfaz web para la administración y uso de una API REST. Además, existen bibliotecas para Java, Python, Ruby, PHP, etc. Fíjense qué curioso, en realidad la interfaz de este manejador es una interfaz para web, es decir, se corre desde el navegador web. Pero bueno, ya lo estaremos viendo más adelante. ¿Quién lo utiliza? eBay, Walmart, vean.
No es cualquier manejador, ¿verdad? Y ya vemos que Walmart eBay, habíamos comentado que también en su momento fue una empresa muy grande, ¿verdad? Había comentado que no sé si exista todavía eBay, pero Walmart es enorme, es una empresa enorme. Bien, aquí, vean, aquí está una pantalla de la interfaz de Neo4j. Vean, esa es una interfaz que se corre desde el browser del navegador, ¿verdad? Ahí vemos ahí la dirección del servidor local. En realidad se instaló un servidor. Y aquí, ¿cómo se está mostrando la base de datos, verdad? Esto es lo que vamos a estar viendo cuando estemos interactuando con una base de datos orientada a grafos, ¿verdad? Muy bien, entonces ya más adelante estaremos viendo Neo4j. Este es de Neo4j. Muy bien, déjenme continuar. Ya es todo. Ya es todo de esta presentación. ¿Por qué? Porque, bueno, no muestro más manejadores porque en realidad este es el más utilizado en este tipo de base de datos. Bien, dudas hasta acá. A ver, dudas. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Muy bien. No, profe, también. Bien, vamos a... Bueno, ahorita mejor, ahorita checamos. Vamos a regresarnos a una filmina que quedó pendiente cuando estábamos viendo esta parte de sistemas, del teorema CAP. Vean, de acuerdo a esos tres elementos, ¿se acuerdan que en CAP decíamos que en un ambiente distribuido no se puede garantizar los tres elementos, únicamente dos? Muy bien, y aquí entonces en esta filmina, pues nos dice que cuando seleccionamos dos, o más bien dicho, no cuando seleccionamos dos, sino los manejadores no SQL se orientan a garantizar únicamente dos de esos elementos. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de cuando se orientan a garantizar disponibilidad y tolerancia a particiones, ahí se encuentra Dynamo, ¿sí? ¿Se acuerdan que Dynamo es un manejador de clave valor, el más importante? Es el manejador que utiliza Amazon, ¿verdad? Amazon. En realidad es Amazon o Amazon DynamoDB. Sí, muy bien. Voldemort, ¿verdad? También. Habíamos dicho que es de clave valor. Tokyo Cabinet, ¿verdad? No recuerdo, no lo mencionamos. Cassandra sí lo mencionamos. Si se acuerdan, es un manejador orientado a columnas. Ahí está Cassandra soportando o garantizando la disponibilidad y la partición. Esos manejadores están diseñados para garantizar esos dos elementos del teorema CAP. CouchDB, SimpleDB, React, ¿verdad? Lo comentamos. Muy bien. Ahora, si por el contrario se quiere garantizar consistencia y tolerancia a particiones, estos dos, los manejadores que están diseñados para garantizar consistencia y tolerancia a particiones está MongoDB, ¿verdad? Ahí está. Está Bigtable, medio se mencionó por ahí Bigtable. Bigtable es un manejador de clave valor. Redis, por ahí también se mencionó. Creo es orientado a documentos. HBase. HBase es orientado a columnas. Es el que decíamos que pertenece a Hadoop. Sí, y vean, en realidad los manejadores que tratan de soportar consistencia y disponibilidad son en realidad los manejadores relacionales. Cuando queremos garantizar consistencia y disponibilidad, los que soportan son los manejadores relacionales. ¿Sí? Aquí lo vemos, los RDBMS.
MySQL, Postgres, SQL Server, Oracle, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, esta grafiquita quise retomarla ahorita porque pues ya sabemos más o menos los manejadores y como ya los habíamos mencionado, ya era conveniente, o en este momento es conveniente ver hacia dónde están orientados esos manejadores al soportar solamente dos elementos de CAP, ¿verdad? Muy bien. Pues ya vimos esta parte. Bien, continuemos. Aquí también me gustaría checar esto. Esto ya lo vimos, que soportan Base, ¿verdad? Habíamos comentado que las bases de datos soportan Base. Habíamos comentado la persistencia políglota, que se refiere a que las empresas deben tener la capacidad de almacenar cualquier tipo de dato, ya sea estructurado, no estructurado, semiestructurado. Y para lograr esto, las empresas tenían que utilizar herramientas de todo tipo, ¿verdad? Herramientas como base de datos no SQL, herramientas de manejadores relacionales, data warehouse relacionales, big data, todo lo que se quiera utilizar, todo lo que sea necesario utilizar de herramientas computacionales para poder almacenar cualquier tipo de dato. Y a esta característica de que un sistema puede almacenar, procesar cualquier tipo de dato le llaman persistencia políglota, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas? ¿Dudas hasta acá? Bien, ¿no hay dudas? Sigo con esto. Bueno, dice, al día de hoy existen 225 sistemas de base de datos no SQL. Y aquí nos da una liga, ¿verdad? Vamos a ver. A ver, a ver, creo que ya está estableciendo la conexión. Está muy lenta mi computadora, mi internet, más bien dicho. Bien, aquí está, este sitio, ¿verdad? Es un dominio de Reino Unido, ¿sí? Se llama hostingdata.co, yo creo que es de Corporation, UK, Reino Unido, ¿verdad? Muy bien. Y aquí nos habla, ¿verdad? Dice, en abril del 2020, esta organización, antes existía esta, pero dice que se unió con este sitio, ¿verdad? Entonces ya no existe este sitio ya no existe. Ya este sitio ya se unió con Hosting Data y ya nada más existe este sitio. Y dice que estos dos sitios y los equipos responsables ahora trabajan juntos. Bueno, lo que estábamos diciendo. Muy bien. Bueno, déjame ver aquí. Muy bien. Y este grupo, pues, lo que trata de hacer es mantener un sitio donde se tenga toda la información referente a base de datos no SQL, ¿verdad? Bueno, aquí nos habla, ¿verdad? Que es una base de datos no SQL y ya nos empieza a hablar de una lista de base de datos no SQL, ¿verdad? Y aquí vemos las orientada a columnas, ¿verdad? Lo que vimos como orientada a columnas, White Column Store o Column Families, ¿verdad? Las orientadas a columnas. Stagebase, como habíamos dicho, de Hadoop. Está Cassandra, ¿verdad? Y empieza ahí a decir todos los manejadores, ¿verdad? Y lo bueno es que yo puedo darle clic acá y me lleva al sitio oficial de Cassandra, ¿verdad? Al sitio oficial del producto. Sí, muy bien. Habíamos visto que ese es el manejador estrella para bases de datos orientado a columnas. Muy bien. Muy bien, ahí está todos los manejadores que caen en esta lista. Los de orientado a documentos, ¿verdad? Está no SQL Encryption Oracle, ni siquiera lo había escuchado, ¿verdad? Pero damos clic, queremos saber. Y
bueno, aquí nos habla de pues, una documentación. Bueno, habría que estar checando dónde está el manejador. Aquí debe estar MongoDB, definitivamente, ¿verdad? No sé por qué no lo pusieron al principio, porque MongoDB definitivamente es el manejador estrella para este tipo de aplicaciones. Muy bien, ahí está. Muy bien, existe Madra, un ToroDB. Ahí vemos. JSON ODMM. Y bueno, aquí está ya los de clave valor, ¿verdad? Y value, los de clave valor. Y pues habíamos dicho que el manejador estrella es DynamoDB. Le damos clic. Y es de Amazon, ¿verdad? Amazon DynamoDB. ¿Sí? Lo dice Amazon DynamoDB, es una base de datos de clave, valor y documentos, ¿verdad? Ya empleó un poquito su rango para manejar, aunque básicamente es una base de datos de clave, valor. Muy bien, el de Amazon. En React, Redis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos hace falta ver? Las de orientadas a grafos. Esta organización todavía extiende más esa clasificación. Ahorita vamos a ver. Ahorita siguen las de clave valor. Bueno, hay muchas. Perdón, de clave valor. Hay muchas, ¿verdad? De clave valor. Aquí están las de grafos. Definitivamente, habíamos dicho que la base de datos estrella aquí es Neo4j. Le damos clic. Y nos manda al sitio de Neo4j, ¿verdad? La ruta más rápido para grafos, ¿verdad? Neo4j. Bien, ahí está. Pero también se utiliza mucho para Machine Learning, este tipo de base de datos, porque muchas veces queremos representar el conocimiento en una ontología, y las ontologías por naturaleza son grafos. Entonces, este tipo de base de datos también se utiliza mucho para Machine Learning, para aprendizaje máquina, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Manejador muy interesante, Neo4j. Bien, aquí hay más. Y vean, este sitio amplía la categoría de base de datos no SQL a otras categorías. Yo no estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, este grupo lo hace. Por ejemplo, categoriza otro tipo de base de datos no SQL, como las bases de datos multimodelo. Bueno, este sí, perdón. El multimodelo, base de datos que tiene múltiples modelos. No quiero entrar mucho a detalle este tipo de base de datos. Aquí sí estaría de acuerdo, son múltiples modelos, soportan múltiples modelos. Las bases de datos orientadas a objetos, bueno, también podrían ser no SQL, aunque en realidad nunca cayeron en esta categoría. Este grupo lo categoriza aquí, podría ser. Ahí están. Hay otra categoría aquí. Los sistemas de administración de la nube y de grid. Vaya. No sé, puedo tener una base de datos en la nube relacional y aquí, bueno, ya empieza uno a cuestionar esta clasificación. Pero bueno, ahí la tiene. Los sistemas XML, pues sí, si pudieran ser como base de datos orientadas no SQL, perdón, de no SQL. Esta categoría yo la marcaría en orientado a documentos, esta. Los XML Database Management System, yo las categoría más como orientado a documentos. Este grupo las categoriza aparte, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. Y aquí sí, aquí yo también, aquí no estoy de acuerdo. Definitivamente los sistemas multidimensionales normalmente son relacionales, ¿verdad? Entonces no las categoría como sistemas no SQL. Muy bien, ya hay más, ¿verdad? Ahí está los multivalue, Database Management System, los Event Sourcing, los Time Series, las series de tiempo. Este tipo de bases de datos también son bien interesantes, las bases de datos de series de tiempo, aunque yo las categorizaría dentro de las relacionales, ¿verdad? También.
Y dice, hay otros productos que, de acuerdo a ellos, no caen en ninguna categoría. ¿Sí? Habría que ver por qué no cae en ninguna categoría, ¿verdad? No sé, habría que echarle por aquí un clavado más profundo a esto, ¿verdad? Sistemas de científicos, sistemas de base de datos científicos y especializados, pero aquí están estos, y los no categorizados, no resueltos. De acuerdo a este grupo, este tipo de base de datos no están categorizados, tienen características que no caen en ninguna de las categorías anteriores. Bueno, voy a repetir, habría que ver por qué. Bueno, muy bien. Entonces, aquí tenemos un sitio donde podemos acceder a todas las bases de datos no SQL que actualmente existen o las más populares, ¿verdad? Está un histórico hasta el 2020. Bueno, pues yo creo que es buen tiempo de referencia. Debido a la pandemia, muchos sitios pues dejaron de estar dando servicio o no estuvieron actualizándose. Para mí hasta el 2020 es buena el tiempo en que está actualizado. Muy bien. Ok, ahora sí, ¿alguna duda? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe, todo bien, gracias. Bien, aquí terminaríamos la unidad número 1. Vamos a hacer una pausita. Vamos a mostrar sus cámaras. Quiero verlos en la cámara. Vamos a ver quién está. Pasamos un poquito lista. Que veo nada más 22 gentes reunidas. En 21 conmigo, te hace falta uno. Bien, entonces encendemos nuestra cámara. Muy bien. Tu compañero Sandro, fue casi la misma playera que yo creo, claro. Fuimos a la Barata, ¿verdad? Al mismo lugar que hubo Barata, ¿verdad? Sí, así es, profe. Sí, es, ¿verdad? Creo que sí. Fuimos a la misma. Bien. Sí, vean, para que me vean, ¿verdad? Tenemos casi la misma camisa que Sandro. Ok, muy bien. Alejandro Díaz de León, ¿dónde está? No te veo, Alejandro. Alejandro Díaz de León. ¿Sí está? No lo veo, Alejandro. No está, creo que no está. Muy bien. Ay, caray. ¿Me están escuchando, jóvenes? Como que me está fallando el internet, creo. Sí, Sí, muy profe. bien. Sí, profe. Alejandro, ¿sí estaba? Ya llegó, yo creo, ¿verdad? Le fueron a decir. Alejandro, ¿estás? Por favor, confirma si estás, Alejandro. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Alejandro está? No da señales de vida, Alejandro. Bueno, Alfonso. Estaba, pero pues quién sabe dónde se fue. Ok, Alfonso Franco. Ah, presente. Ok, Brenda Isela Rivera. Presente, profe. Brenda Torres Barba. Presente. Daniel Pina Acosta. Presente, profe. Daniela. Aquí la veo, Daniela. Ya te vi en la cámara, Dani. Emanuel Villalobos. Emanuel. Presente, profe. Muy bien, gracias. Fernando Dorantes. Presente, profe. Fernando Bet. Presente, profe. Jesús Emanuel Jiménez. Presente, profe.
Josué Eliezer. Presente, profe. ¿Tienes activada tu cámara, Josué? Ahí está, ya te vi. Muy bien, Sí. gracias. Juan Castañón Zamorano. Sí, profe. Muy bien, gracias. Kevin Emanuel Zamora. Kevin. No está Kevin. Luis Antonio Antúnez. Presente, profe. Montserrat Arzate. Presente, profe. Nancy Daniela. Presente, profe. Ok. Muy bien, gracias, Nancy. Neri Eloísa González. Presente, profesor. Rancés Rojas. Presente, profesor. Francés. Presente. Muy bien. Francés, permítame. Sandro Josué. Presente. Selene Anaya. Presente, profe. Ok. Selene, ok. Sergio Valle. Presente, profe. Ok, Sergio. ¿Tienes tu cámara, Sergio? Sí. No te veo. Sergio. Ahí está, ya te vi. Gracias, Sergio. Muy bien, muy bien. Desanclamos. Ok, muy bien. Bien, entonces aquí terminamos la unidad 1. Ahora me gustaría comentar lo siguiente. No, ¿podemos apagar la cámara ya? ¿Ya podemos apagarla? Bien, no sé si se recibieron por ahí una invitación a que se inscriban a una certificación. ¿Sí la recibieron? Sí, profe. Sí, profe. No los escucho, jóvenes. Si me hacen favor de... Profe. Sí, profe. ¿Todos saben de esa certificación que se va a dar? ¿Alguien no sabe para comentarla? No, yo no sabía, profesor. Ok, muy bien. Déjenme entonces mostrar la invitación. Bueno, el póster que se hizo. Permítame un minuto, ¿sí? No la envié al grupo porque hoy los veía y quería mejor comentarlo con ustedes, ¿verdad? Bien, ahorita voy a compartir mi pantalla. Bueno, ahí está este póster donde invitan a tomar una certificación con una empresa que le llaman Vicker Cos, ¿verdad? O Vicker SEO, no, Vicker SEO, creo. ¿Conocen esta empresa de Vicker? No, la verdad no. Ha ido a dar conferencias, ¿no? El TEC, ¿no? Exactamente. Varias veces. Exactamente. Bueno, muy bien. Es una compañía mediana, pequeña, ¿verdad? Pero que ha tenido mucho contacto con el TEC, ha habido mucho apoyo de esta compañía para el TEC, dado que ofrece conferencias, ¿verdad? O sea, su director, un argentino, fundó esta compañía y se ha posicionado en ciertas partes y tiene mucha relación con el TEC y ofrece conferencias, ofrece talleres, ofrece certificaciones, ofrece también cuando son los concursos, hay estos concursos que forman equipos de trabajo y se van un par de días a resolverlos. ¿Cómo se llaman ese concurso? Se me fue el nombre. ¿Sí han oído esos concursos que se hacen en el TEC?
Hackathon, ¿no? El hackathon, exactamente, se me había olvidado el nombre, hackathon. Él participa mucho, esa compañía participa mucho en el hackathon. Bueno, actualmente está ofreciendo una certificación que le llaman certificación Beaker Digital Workers RPA o RPA, que se refiere a crear bots propiamente. Los RPA son esos. Si alguien me ayuda con el acrónimo, checarlo en internet de RPA, se llama Robots, creo, Procession Automation, creo que así lo llaman. A ver si alguien me ayuda, el concepto de RPA. Si me lo comparte, por favor. ¿Sí, ya lo encontraron? ¿Alguien que me comparta, por favor? Automatización robótica de procesos. Automatización robótica de procesos, exactamente, ¿sí? Ok, Robotic Processes Automation, ¿verdad? Ok. Entonces, básicamente es crear bots, ¿sí? Crear bots y utilizando SAP es una herramienta muy posicionada en el mercado, de una herramienta para procesos de negocio, ¿sí? Entonces, se nos hace interesante esta certificación y a mí en particular me pidieron que la estuviera promoviendo en mis grupos. ¿Por qué? Porque de alguna manera la especialidad tiene que ver con esto, ¿verdad? No cae directamente en lo que vemos en la especialidad, pero sí tiene que ver mucho, ¿verdad? La automatización de procesos mediante robots, ¿verdad? Mediante los bots. Entonces, pues yo los invito, los motivo a que tomen esta certificación. Es una certificación, me comentó la jefa del departamento, que primeramente se tienen que inscribir y está creo hasta el domingo para que ustedes se inscriban. Y posteriormente, no todos los que se inscriban van a pasar a tomar la certificación porque hay una selección de aquellas personas que en realidad van a tomar la certificación. Entonces va a haber una depuración, ¿verdad? De personas que pueden tomar la certificación. Una vez que ya hayan sido aprobadas para la certificación, si no mal recuerdo, me decía que el curso va a durar una semana y van a dedicarle 4 horas diarias, si no mal recuerdo, creo de 5 a 9 para tomar dicha certificación. Bueno, y es llevar el curso y aprobarlo, ¿verdad? Al final del curso va a haber un examen para certificarse. Me comenta la jefa que los que han tomado la certificación propiamente han sido alumnos. Los que han tomado la certificación comentan que no es muy difícil el examen, ¿verdad? Entonces, pues aquí hay un área de oportunidad importante para ustedes para que tomen dicha certificación. Me comenta que en el enlace del registro hay más información referente a este proceso de certificación, pero quiero que quede claro, ¿verdad? No todos los que se inscriban van a ir al curso de certificación, va a haber una depuración y solamente aquellas gentes que pues cumplan ciertos requisitos o conocimientos serán seleccionados para tomar el curso de certificación y este durará una semana con una duración de 4 horas en forma diaria, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿en qué me pidió apoyo para que ustedes se inscriban, ¿verdad? Ella me comentaba que quería que se integrara como parte del material. Yo le comenté que, pues no, que en realidad yo tenía pensado ver otras cosas, que el temario como está propuesto está pensado ver otras cosas, pero sí me ofrecí a difundirlo y apoyarlo de la siguiente manera. Todas aquellas personas que logren certificarse, me comprometí a darles puntos adicionales a lo que saquen de su calificación final al final de la calificación, ¿sí? Es decir, no lo considero como una actividad del curso porque ya están los porcentajes, las ponderaciones.
aquel que no quiera llevar esa certificación, pues lo que saque de acuerdo a las actividades se le pone. Pero aquella persona que logre certificarse, yo estaría o me comprometía a dar puntos extras para que aumenten su promedio en esta, o aumenten su calificación final en esta materia. Entonces, bueno, eso es lo que acordamos. Entonces, quien quiera llevarlo, adelante. Va a demandar un poquito más de esfuerzo, ¿verdad? Porque van a tener que llevar sus materias del semestre y aparte por ahí una semana cargada de trabajo. Ella estableció o acordó con esta gente que fuera en este mes de septiembre la certificación, no recuerdo qué fechas, pero para que no fuera más adelante en el semestre y hubiera más carga de trabajo para ustedes. Entonces, se pensó en eso de que fuera en este mes para que no tuvieran tanta carga de trabajo por parte de las materias y les permitiera cursar esta certificación. Bueno, muy bien, entonces ahí está la invitación y ahí está también, pues digamos, la motivación también en puntos, ¿verdad? La motivación debería ser independientemente de esos puntos, yo creo. La motivación debería ser que esto que se va a ver en la certificación me va a servir para mi carrera. Este debería ser la principal motivación, ¿verdad? Pero bueno, yo tratando de apoyar a la jefa porque ella me decía que quería que se inscribiera, bueno, me comprometí a dar puntos para aquellos que logren certificarse. Bueno, ahí hay otra segunda motivación. Bien, no sé si tengan alguna duda referente a esto. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Muy bien, entonces vamos a continuar un poquito más la clase. Vamos a iniciar la unidad número 2. La unidad número 2 tiene que ver con bases de datos orientadas a documentos, ¿sí? Deme un par de minutitos para preparar el material que vamos a ver. También a lo mejor aprovechamos para instalar MongoDB. Vamos a hacer esto, vamos a instalar MongoDB. Yo tiene un buen ratito que no accedo a MongoDB, al sitio de MongoDB. Vamos a ver qué novedades hay, qué versión está la de MongoDB y la instalamos, ¿sí? Bien, entonces, pues vamos a hacer eso. Vamos a irnos al sitio de MongoDB. Voy a empezar a compartir. También si ustedes quieren seguirme en la instalación, no hay gran ciencia. En realidad, excepto que hubiera cambios ahorita fuertes, pero hasta hace un año las versiones que existían, pues no había gran ciencia en instalarlo. Pero bueno, vamos a descargarlo y a instalarlo. En esta máquina que yo recuerdo no tengo MongoDB, déjeme checar. Si tengo MongoDB, no me acuerdo. Déjeme checar si está MongoDB. No creo porque fue una máquina que reseteé. No, no está. También veamos el panel de control. En sistema, perdón, en programas. ¿Dónde está programas? Aquí está. No lo tengo instalado. Entonces, muy bien. Entonces, procedemos a ir al sitio. Vamos al sitio. Vamos a irnos por este enlace que nos da el sitio de las bases de datos orientadas a documentos. No está arriba. Podemos poner MongoDB, ¿verdad? En Google y nos va a dar el sitio. Yo quiero utilizar el link que me da aquí. Muy bien, MongoDB. Le damos clic. Voy a cerrar estas pestañas. Y aquí ya entro al sitio de MongoDB, ¿verdad?
Bien. Bien, vamos a entrar a la parte de software. Vamos a entrar a la parte de community server, ¿verdad? Es el servidor comunitario. El que es gratuito, ¿verdad? Y dice base de datos documental, abierta y gratuita. Yo estoy en contra del término documental, pero desde aquí ya le está llamando documental. A lo mejor la traducción, ¿verdad? No sé. Muy bien, aquí tenemos el MongoDB Enterprise Server. Le dimos a esa página. En realidad no quiero la Enterprise, quiero la Community Server. Aquí nos dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que ofrece esta versión? Muy bien, no nos interesa la empresarial, nos interesa la Community Server. Quería ver que dijera que es gratuita. Bueno, aquí está, perdón. Yo lo voy a instalar para Windows. Ojo, no sé si les había comentado que yo uso más Windows. Si alguien quiere utilizarla para otra plataforma, adelante, ¿verdad? Aquí estará la plataforma, ¿verdad? Yo estoy utilizando Windows, pues es la versión que me da, ¿verdad? La de Windows. Muy bien. Estoy checando que todo esté correcto. MongoDB Community Server, la versión 5.2 para Windows y quiero que descargue un instalador, ¿verdad? Pues lo descargamos. No sé si me estén siguiendo, no quieren que espere que yo lo haga por cualquier cosa, como ustedes quieran. En realidad no hay gran ciencia, ¿sí? Habría terminado de descargar. No, todavía no. Aquí estoy viendo el avance, aquí estoy viendo. Entonces, esperar un ratito, sí, muy bien. ¿Algún comentario mientras está descargando? ¿Algún comentario? No, profe, vamos bien. También. Ya está casi terminando de descargar. Permítanme un minuto. Bien, muy bien. Entonces creo que ya descargó. Vamos a ver. Lo ejecutamos. Está preparándose para la instalación. Nos da una página de bienvenida, ¿verdad? Vamos a leerla, ¿verdad? Porque a veces no leemos, simplemente le damos next. Welcome to the MongoDB 5.02. La última versión que yo utilicé fue la 4, entonces ya hubo un cambio significativo de la 4 a la 5. No sé si sepan que la numeración de la versión nos da información de qué tanto cambió. Por ejemplo, cuando son puntos decimales o puntos, el cambio es en el decimal o en la centésima, no hay mucho cambio, sobre todo en la centésima, ¿verdad? Cuando es la 5.02 y pasa a la 5.03, pues no hubo mucho cambio. Cuando es, no sé, de 5.1 a 5.2 ya hubo un cambio más o menos interesante. Pero cuando pasan de una versión 5 a una 6, del entero al siguiente entero, ya hubo un cambio más o menos significativo. Y más cuando se salta numeración, ¿verdad? Que de la 5 se pasan a la 8, que fue el caso de MySQL, ¿verdad? MySQL, si recuerdan, cambió de la 5.8, se pasó a la 8.0, hubo un cambio tremendo. Pues porque lo tomó Oracle, ¿verdad? Hay un cambio muy fuerte en MySQL cuando lo tomó Oracle. Bueno, ok. Seguimos. Aquí nos dice que lo va a instalar
clic next para continuar. Muy bien, le damos continuar. Nos pide el acuerdo de licencia. Pues no hay que más que aceptarlo, ¿verdad? No tenemos otra opción. Next. Y aquí nos pide qué tipo de instalación queremos, si completa o a la medida. Completa. Ay, voy a irme completa. Y me dice si lo instalo como un servicio. No, yo no quiero instalarlo mejor como servicio. ¿Sí? Le ponemos, desactivamos, install MongoDB as a service. Y no va a crear un servicio en su compu. Y bueno, en particular no me gusta porque pues es un servicio que yo utilizo nada más cuando pues les doy la clase, ¿verdad? Quizás si fuéramos a hacer desarrollos ya de aquí en adelante en MongoDB, lo dejaría como servicio, pero no lo quiero instalar como servicio. Si alguien quiere instalarlo como servicio, adelante. Yo no lo voy a instalar como servicio. Muy bien, aquí si quiero instalar una herramienta que se llama MongoDB Compass, dice que es la interfaz usuario gráfica para MongoDB. En realidad no la utilizo, no me gusta mucho. Pues si quieren la instalamos, el que va a ocupar más espacio en disco, no mucho. Ok. No, yo no la voy a instalar. Si quieren instalarla, adelante. Yo voy a utilizar la consola de MongoDB. ¿Sí? Es que no quiero llenar mi máquina. Luego empiezo a llenar mi máquina de software que no utilizo y no me gusta. Si alguien quiere utilizarla, va a instalar una interfaz que no la vamos a utilizar. ¿Sí? Una interfaz GUI, no la vamos a utilizar. En particular, una vez la utilicé y no me gustó. Entonces le doy next. ¿Listos para instalar MongoDB? Pues adelante, no hay gran ciencia, ¿verdad? Ahí está. Se está instalando MongoDB. Y si quiero aplicar cambios, pues sí. Y completado el proceso de vamos a ver si está corriendo, ¿verdad? Bien, yo les sugiero, a ver, aquí comento algo. Por default, bueno, hay dos elementos importantes. Uno es el servidor de base de datos y otro es el cliente, ¿verdad? Entonces tenemos que correr las dos herramientas, tenemos que correr los dos programas, tanto el servidor como el cliente. El servidor por default va a acceder a un directorio que le llama, si no mal recuerdo, MongoDB, pero él lo crea por default en un directorio que no recuerdo, ¿verdad? No me acuerdo dónde lo crea. Entonces, yo en particular, yo prefiero decirlo dónde va a crear las bases de datos. Entonces, yo prefiero definir un directorio para que sepa dónde está mis bases de datos de MongoDB y pues yo tenga acceso rápido, ¿verdad? Yo sepa dónde lo está almacenando y si quiero, por alguna razón, pues tener un respaldo de ese directorio, lo pueda hacer, ¿verdad? Sin mayor problema. Entonces yo normalmente creo un directorio, déjame ver si lo tengo aquí, un directorio que se llama datos y pues le pongo el nombre del manejador y la versión. Vean, en este caso tengo un directorio que se llama MongoDB y otro que se llama MongoDB 3.3. Este directorio lo creé cuando utilicé la versión 3.3. Y ahí se crean las bases de datos, ¿verdad? Esto normalmente ni lo tocamos. Pues simplemente es para saber dónde están las bases de datos que estoy manejando en MongoDB. Entonces lo que voy a hacer es crear aquí, en un directorio. Ustedes lo pueden colocar donde quieran, donde ustedes quieran. Yo lo voy a colocar aquí. Voy a crear un directorio
Le voy a llamar MongoDB y es la versión 5.0, creo que es la versión 5.0, la que tenemos instalada, ¿verdad? Déjenme ver qué versión es. 5.02, la 5.0 la voy a poner. Muy bien. Entonces ya tengo el directorio donde voy a tener creadas las bases de datos de MongoDB 5.0. Ok, ahora yo voy a ejecutar el servidor y les voy a tener que indicar en dónde está ese directorio que yo definí para que cree ahí las bases de datos. Normalmente utilizo un BAT, un archivo BAT. Ahí lo están viendo en pantalla, no sé si lo llegan a ver. Este BAT. Y lo voy a editar para que veamos qué tiene. Entonces, así van a probar ahorita que estén entrando a MongoDB. Entonces, lo editamos con cualquier editor de texto, es un texto, ¿verdad? Y vean lo que yo le estoy diciendo. Bueno, hay que ver dónde está instalado, ¿verdad? ¿Dónde lo instaló? Aquí estoy suponiendo que lo instaló en Program Files en un directorio que se llama MongoDB Server 3.6 bin y está un archivo que se llama MongoExe. Esta la tengo que cambiar definitivamente, ¿verdad? Esta ruta porque no lo instaló lo más seguro en este directorio. Entonces tengo que ir a checarlo. Vamos a checarlo dónde lo instaló. Debe estar en C, en archivos de programa. MongoDB, aquí está. Server 5.0. Diagonal bin. Bien, y aquí en este directorio están el ejecutable para mandar a llamar al servidor. Este es, perdón, es este. Este es el programa que manda a llamar al servidor y este es el que manda a llamar al cliente. Entonces lo que yo hago es poner un BAT para que simplemente le dé doble clic y mande a ejecutar este programa, ¿verdad? Adicionalmente tengo que indicarle dónde se encuentra la base de datos. Entonces lo que voy a hacer es copiarme esta ruta. Me voy a ir al BAT que tengo. ¿Sí? Voy a quitar esta ruta. Voy a poner la ruta que acabo de copiar. Vean, ahora ya está para pues que encuentre el Mongo en esta carpeta que se refiere a la versión 5.0, ¿verdad? Muy bien. A ver, dudas hasta acá. Bueno, ya déjeme continuar, nada más terminar con esto. Y además le tengo que indicar mediante el argumento dbpath o dbpath en dónde se encuentra la base de datos que acabo de crear y en realidad no está en esta ruta, ¿verdad? La creé en directorio de trabajo donde la hayan creado. Creo que está así. Datos MongoDB 5.0. Es esta ruta, ¿verdad? La voy a poner, a ver, voy a irme a la ruta donde cree ese directorio, ahora otra vuelta. Lo ideal es que nos la copiemos, ¿verdad? Mejor para que no tengamos problema. La copio. Y es la que establezco aquí. La voy a borrar para que en realidad, por si algo me escribí mal, no tenga problema. Ahí está.
Este lo voy a renombrar, bueno, lo voy a poner así. Ejecuta MongoDB. Lo voy a grabar. Así ya está. Guardar. Ok, muy bien. Entonces, me voy a copiar también este directorio, este programa o este BAT, lo voy a copiar mejor al escritorio. Control C, para que desde el escritorio lo pueda mandar a ejecutar. Aquí. Bien. Vean, si yo le doy doble clic, me va a mandar a ejecutar el servidor. Ya lo levantó al parecer. Ahorita levanté nada más el servidor. Ejecuté el servidor. Falta que clique el cliente. A ver, aquí estoy checando si no me marcó ningún error. Pues aparentemente no. Muy bien. Ya tenemos instalado el servidor. Ahora, voy a ejecutar el cliente. El cliente lo que hace es conectarse al servidor para hacer peticiones, ¿verdad? Entonces, el cliente, si recuerdan, pues es el que está en la carpetita donde se instaló MongoDB, ¿verdad? Este es el cliente, Mongo. Este es el servidor, que es el que puse en el BAT. Y le doy doble clic y se manda a ejecutar este programa. Al BAT le doy doble clic y se manda a ejecutar este programa. Y ese es el cliente. Ahora, para que yo pueda ejecutar el cliente desde cualquier... Voy a tener que abrir una ventana de MS2. Voy a tener que abrir una ventana de MS2 y mandar llamar a este programa. Y para que yo lo pueda mandar llamar desde cualquier parte de en mis variables de ambiente, un path a este directorio donde se encuentra MongoDB. Entonces me voy a copiar esta dirección, este directorio, la dirección de este directorio, control C, me voy a ir a panel de control, me voy a ir a sistema, me voy a ir a configuración avanzada del sistema, variables de entorno, y voy a ver si ya existe la variable path. Lo más seguro es que ya exista la variable path. Y entonces le voy a decir que la quiero editar para... Eso es lo que tiene mi variable path. Para agregar la ruta que acabo de copiar, le doy nuevo, le doy control V y le doy aceptar. No sé si sepan que estamos haciendo. Yo creo que esto ya queda claro, o ya lo deberían haber hecho en algún otro lado. Lo que estoy haciendo es colocar un path, una ruta, en esta variable path, para que sin importar en qué parte del directorio me encuentre, si yo pongo un comando que esté en ese directorio bin, lo localice, lo encuentre y pueda ejecutarlo. Entonces, no importa si estoy en la raíz, no importa si estoy en el disco D, no importa si estoy en algún subdirectorio del disco C, no importa que donde esté, voy a poder colocar un comando que esté dentro de ese directorio bin y lo va a poder ejecutar, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad de poner esa variable de ambiente. Le doy a aceptar, le doy a aceptar, le doy a aceptar. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir una ventanita de MS2. Símbolo del sistema. Ya tengo dos. Una que es el servidor y otra donde voy a correr el cliente. El cliente, ¿cómo lo corro? Simplemente Mongo.
Y aquí ya estoy conectado en la consola del cliente de Mongo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya si no me marca error, quiere decir que estoy conectado a Mongo. Muy bien, permítame un minutito, déjeme checar una cosa para que... Muy bien, vamos a hacer lo siguiente, simplemente voy a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a la consola de Mongo y voy a poner X, vamos a poner X igual a 100. Ahorita explico por esto, ¿verdad? Bueno, y me regresa un 100. Y yo pongo X entre 5, simplemente estoy verificando que esté corriendo el cliente y esté conectado correctamente al servidor. Me da 20, ¿verdad? Muy bien. Simplemente hagamos esas pruebas ahorita para checar que el servidor y el cliente está corriendo. A ver, dudas hasta acá. Dudas, tenemos todavía 15 minutos por si, no sé si me siguieron, si lo van a instalar después, si alguien me siguió y tiene dudas, aprovechemos estos 15 minutos. ¿Dudas? No, profe. Vamos bien. Muy bien. Ahora, fíjense, no voy a empezar, ya que vamos a terminar la clase. Pero mira, dice, trabajamos con JavaScript, aquí no es como, con JavaScript, con comandos para la base de datos. Por eso, no sé si dejamos una práctica de JavaScript, ¿verdad? Sí la dejamos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. ¿O no? Sí, ¿verdad? Sí dejamos una práctica. Bueno, ¿por qué? Porque en realidad, a la hora de interactuar con MongoDB, lo hago con comandos de JavaScript. ¿Qué puse ahí en la pantalla ahorita? Puse una asignación, x igual a 100. Eso es JavaScript. El manejador me devuelve el valor de esa asignación, que es 100. Y luego pongo x entre 5. Ese es un comando de JavaScript. X vale 100, entre 5 va a ser 20. Me está respondiendo. Entonces, lo que yo tengo en realidad en el cliente es una interfaz de JavaScript. Yo puedo definir una función, puedo hacer un ciclo, lo que ustedes quieran. Claro, las instrucciones que utilizo aquí van a estar combinadas con el lenguaje que proporciona MongoDB para acceder a bases de datos. ¿Sí? Entonces, aquí tengo que JavaScript lo estoy interfaceando con los comandos que me proporciona MongoDB para acceder a la base de datos. Entonces, vamos a ver más adelante cuáles son los comandos para acceder a la base de datos, para insertar, para borrar, consultar, y los puedo combinar con comandos de JavaScript. Bien, no sé si hay alguna duda para ya ir terminando la clase. ¿Dudas? ¿Dudas? Voy a checar el Atlas, el Mongo Atlas. Si veo que es una interfaz gráfica ya más robusta, la utilizaremos. Si no, estaremos utilizando la interfaz de texto, ¿verdad? La vez que probé Mongo Atlas no me gustó. No me gustó, entonces preferí mejor seguir utilizando la versión de cliente de texto. Pero si voy a instalarlo, se puede instalar aparte, voy a descargarlo y voy a checarlo. Y entonces, si veo que vale la pena utilizar la interfaz gráfica, nos mudaremos a la interfaz gráfica. Y si no, estaremos utilizando la interfaz de texto, ¿verdad? La que estoy mostrando ahorita. Bien, si no hay dudas, bien, ¿qué hacemos para el cliente? Pues simplemente lo podemos cerrar. Igual el servidor simplemente se puede cerrar sin ningún problema. Al cerrar la ventana, cierra el servidor y se cerró el servicio. Por esa razón también no lo quiero instalar como servicio, porque si lo instalo como servicio, ahí está
latente en Windows esperando conexiones. Entonces, mejor yo lo apago, lo enciendo y lo apago de esta manera. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No? ¿Siguen ahí, jóvenes? Ninguna. Todo bien, Bien, profe. entonces, si no hay dudas, pues nos vemos el lunes. ¿La tarea de JavaScript para cuándo es? ¿Para el lunes o para el domingo? ¿Para cuándo es? Para el 12. Para el 12. Hoy estamos a 10. Para el domingo. Muy bien. Pues bueno, la suben el domingo. El lunes empezamos a ver MongoDB. Dejamos otra actividad para ese día, ¿verdad? Muy bien. Pues, jóvenes, buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Pues cuídense y también ahí está la invitación para que se inscriban a la certificación. Hasta luego, jóvenes. Buen fin. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias igualmente. Hasta luego, profe.